Buenas, en esta noche voy a hablar sobre el tema de fraude fiscal y la estrategia de evasión de impuestos. Para nadie es un secreto que en Colombia y en muchos países de América Latina, este tema de la evasión y el fraude en los impuestos es algo que está golpeando mucho las finanzas del Estado. Es decir, ahí se están haciendo un hueco fiscal con la evasión de los impuestos. Es por eso que se deben implementar nuevas medidas para prevenir este tipo de delitos. En la actualidad se están tomando algunos correctivos, pero no son lo suficiente para esto. Es por eso que se deben implementar unas nuevas formas de control, ya que este es el principal problema que tenemos ahora mismo con el tema de la evasión, el poco control que tiene el Estado sobre el impuesto. Y eso se está provocando un déficit fiscal que ahora mismo nos está haciendo mucho daño. Para entrar en contexto, nuestro tema es más de finanzas públicas o finanzas del Estado. Entonces, primero lo que vamos a hacer es definir un poco qué es la evasión de impuestos y el fraude fiscal. La evasión de impuestos es el no pago del impuesto, como la misma palabra lo dice. Es decir, por una u otra razón no se está cancelando el impuesto. Y el tema del fraude fiscal son los diferentes métodos o estrategias o técnicas que se tienen para evadir este impuesto. Estas dos van mucho de la mano, pero la diferencia está en que la evasión es solamente el acto de no pagar el impuesto o de evadirlo, y en cambio el fraude fiscal es todo el conjunto de técnicas o todo el conjunto de actividades que realiza el contribuyente para no hacerlo. Es decir, de una forma más resumida, es cuando el contribuyente de forma predeterminada no quiere cancelar el impuesto y busca las maneras para no hacerlo. El impacto que tiene esta evasión o fraude en la finanza del Estado es que ahora mismo para impuestos como el IVA, la renta y el hipoconsumo se dice que está dejando un hueco fiscal de 30 billones de pesos. Es una cifra bastante alta y ahora mismo, según algunos estudios realizados, el 23% del IVA que se está pagando se está evadiendo. Entonces es un tema para tener en cuenta. Según estudios realizados, se dice que el IVA para el año 2015 se recaudó 45 billones de pesos y el impuesto al consumo se recaudaron 1.8 billones de pesos. Pero promediando estas dos cifras con los porcentajes que hay de evasión, se hace un estudio y se demuestra que más de 14 billones de pesos se dejaron de recaudar. Para el caso del impuesto de renta, para el 2015 se estimó que se recaudaron 41.3 billones de pesos y se dejó de recaudar o se evadieron alrededor de 16 billones de pesos. Entonces, como vemos, entre los tres impuestos, el IVA, el hipoconsumo y el impuesto a la renta, se dejaron de cancelar o se evadieron 30 billones de pesos. 30 billones de pesos es bastante dinero para las arcas del Estado. Es lo mismo que se perdió o que se dejó de recibir por las bajas del petróleo. Es decir, ya el tema de la evasión de impuestos es mucho más global en las finanzas públicas, ya que lo que está haciendo es algunos déficits fiscales que de alguna u otra manera están perjudicando al país. Para el caso del impuesto al consumo, las ventas de los restaurantes y almacenes de bebidas y comidas preparadas, las ventas fueron del 30.7 billones de pesos. Entonces, por lo tanto, como el impuesto al consumo es del 8%, se supone que se recaudarían 2.46 billones de pesos. Pero en la realidad, solo se recaudaron 0.46 billones. Es decir, hubo una evasión de impuestos del 80%. Bastante preocupante ahora mismo, lo que demuestra la ineficiencia en los procesos de control del Estado, la ineficiencia de organismos como la DIAN al momento de tomar algunas acciones en contra de estas personas, y la falta de presión que tienen ahora mismo los organismos para a todo el tema de las evasiones de impuestos, porque hasta el momento existen algunas sanciones para el tema de la evasión y para el tema del fraude, pero que pueden constituir ante algunas multas
pueden constituir también para unos 3, 4 hasta 9 años de cárcel. El problema está es que cuando la persona evade un impuesto y dura un tiempo sin cancelarlo, y al momento de cancelarlo se le borran todo tipo de penalizaciones que tengan si cancelan la multa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que muchas personas no se toman este tema en serio y lo que tratan es de simplemente cancelar en el momento que ellos quieran, evadir cuanto sea necesario, y lo que estaban haciendo es acrecentar el hueco fiscal que tenemos ahora mismo en Colombia. Entonces, para este trabajo nosotros nos dimos a la tarea de buscar algunos mecanismos que están haciendo ahora mismo la DIAN para poder tomar control hacia ese impuesto. Antes de hablar sobre los mecanismos que se utilizarán para hacerle frente al tema de la evasión y el fraude fiscal, pues tendríamos que hablar un poco sobre las estrategias de evasión de impuestos que ahora mismo están identificadas. Pues con estas estrategias es que se está logrando hacer este tipo de fraude y este tipo de evasión. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas? Primero, la creación de empresas fantasma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas empresas, muchas personas, para evadir impuestos, lo que hacen es crear unas empresas que solamente existen en el papel, no ofrecen ningún servicio, no tienen infraestructuras físicas, simplemente están bajo papel, son empresas fantasmas. Otra estrategia es el lavado del dinero. Con el lavado de dinero, pues lo que se está haciendo es dejar de pagar muchos impuestos. Entonces, esta es otra estrategia que también está afectando mucho a Colombia. Y la otra son los testaferros. ¿En qué consiste esto? En que muchas personas lo que hacen es trasladarle algunos activos, algunos bienes a otras personas que sirven para poner su propiedad o por poner sus bienes a su nombre. ¿Qué es lo que hacen esto? Pues evadir muchos impuestos. También existe otra cuestión, otra estrategia, y es la de omitir algunos activos o sumarle algunos pasivos al momento de declarar determinados impuestos. En esto consiste que una persona que es el contador o el representante legal de la empresa, quien firma el formulario que se va a llevar a la DIAN, pues lo que hace es disminuir los activos que tiene la empresa en ese momento, de tal manera que los impuestos sean menores. Entonces, como nos hemos podido dar cuenta, todas estas formas de evasión de impuestos están causando algún daño ahora mismo al país, a las arcas del Estado. Y por eso la DIAN, ahora con la última reforma que se hizo, pues lo que está haciendo es tratar de aminorar este tema, es tratar de controlar un poco más la situación y buscar darle solución a cada uno de los inconvenientes que están teniendo con el tema de la evasión y el fraude fiscal. ¿Cuáles son esos? Primero, pues la ley ahora mismo le está dando más facultad a la DIAN porque se está poniendo más rigurosa con el tema de las sanciones que se le van a imponer a los evasores. Por lo menos, si una persona evade impuestos, aumenta los pasivos o disminuye los activos en 500 millones de pesos, tendrán entre 4 y 9 años de cárcel. Así como que las que no presentan el IVA o en la factura no están colocando el IVA y lo están evadiendo, pues también tendrán de 4 a 9 años de cárcel. A partir de un peso que la persona pues no pague el impuesto, ya es considerado una pena. Un delito penal. Entonces, ¿cuál es el otro mecanismo que es el que se está apuntando más? El hecho de la factura electrónica. Con la factura electrónica lo que se está buscando es que pues se evadan menos impuestos, se incurran en menos gastos. Se tiene un pronóstico del 50% de evadir los impuestos. Entonces al año pues estarían recobrando entre 7.5 y 10 billones de pesos, donde ahora mismo el déficit por IVA es del 25 billones de pesos. Entonces, pues este es el mecanismo que ahora mismo se implementó con el fin de que se haga un control más eficiente sobre cada uno de los evasores. Entonces, en esto se basa nuestro trabajo. ¿A qué podemos concluir con todo esto?
Pues primero que la evasión y el fraude pues son algunos fenómenos que se están mostrando que lo que están haciendo es disminuyendo las arcas del Estado que estamos manejando, y que es un tema que para el tema de América Latina y de Colombia pues es un tema más de costumbres. Muchas personas lo evaden por costumbre, porque alguien lo hizo, o siempre lo van a evadir, y que el Estado está buscando controlar un poco más el tema de los impuestos para que pues disminuir este tema, ya que el tema de la evasión y el tema del fraude está casi mismo a la par que algunas depresiones que hemos tenido, algunos temas que hemos tenido aquí en la economía. Entonces, este trabajo lo que busca es demostrar de cómo es la situación actual del país y las medidas que se está tomando. Espero que les haya gustado.